¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Es mi deseo que te encuentres muy bien. Y aunque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, espero que sigas confiando en Él y que no dejes de abrazar su amor. Yo en esta ocasión te traigo la segunda esencia aromática. Poco a poco vamos construyendo para conseguir el perfume perfecto. Así que mi deseo sobre todas las cosas es que además de reflexionar en este mensaje podamos llevarlo a la práctica. Así que vamos con el mensaje. Bien, yo he titulado este mensaje La clase deseada y me gustaría comenzar con una pregunta. Si tuvieses la oportunidad, por ejemplo, de pedirle a Lionel Messi, que para mí es el mejor jugador del mundo, si tuvieses la oportunidad de pedirle que te enseñe algo, ¿qué le pedirías? Si tuvieses la oportunidad de pedirle a Roger Federer o Rafa Nadal, no sé cuál sea tu favorito, en mi caso es Roger Federer. Si tuviese la oportunidad de pedirle que te enseñe algo, ¿qué le pedirías? En mi caso yo, por ejemplo, le pediría a Roger Federer que me enseñe a hacer ese revés cortado a una sola mano, que me encanta el estilo con el que lo hace. Y yo sé que todos tenemos un referente del que quisiéramos aprender algo. Todos tenemos un referente, ya sea profesional, un escritor, ya sea, en mi caso, un músico, que a veces digo, me gustaría aprender esa técnica que hace en la guitarra o en el bajo. Y todos tenemos algún referente del cual quisiéramos aprender algo. Pero ahora me gustaría que nos remontemos en la historia y podamos ir a algo más de 2000 años atrás. Y que podamos trasladar esta pregunta a Jesús. Si tuvieras la oportunidad de pedirle al gran maestro que te enseñe algo, ¿qué le pedirías? Si tuviésemos la oportunidad de pedirle a Jesús que nos enseñe algo, ¿qué le pediríamos? Y para tener algo de ayuda me gustaría que miremos la vida de los discípulos. Los discípulos fueron aquellos que tuvieron un contacto diario, personal y cercano con el Dios encarnado. A ellos se les concedió asientos de primera fila. Ellos tuvieron día tras día, noche tras noche, comida tras comida con Jesús. Ellos pudieron presenciar durante 3 años y medio los milagros más gloriosos, como cada diminuto detalle de la vida cotidiana de Jesús. Ellos vieron a Jesús abrir su boca y predicar el sermón del monte al mundo. Y ha debido ser maravilloso escuchar a Jesús hablar de verdades tan profundas, hablar del reino, hablar acerca de Dios con tanta sencillez, pero a la vez con complejidad. Ellos pudieron presenciar cada milagro de Jesús. Ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces, vieron cada ojo ciego abrirse, vieron cada cojo caminar, vieron cada oído sordo abrirse, vieron a cada muerto levantarse. Ellos también pudieron presenciar a cada prostituta cambiar la perversión sexual por la santidad y la pureza. Y yo me imagino esa vida que tuvieron con Jesús. O sea, imagínate liberar a un endemoniado y luego llegar por las noches y todos sentados alrededor de la fogata y comenzar a hablar sobre cada detalle o sobre cada vivencia. Ha debido de ser maravilloso. O sea, a lo mejor cada tema merecía horas de discusión, merecía horas de debate y de preguntas y de respuestas y de aprender. Sin embargo, no fueron los milagros en lo que los discípulos pidieron ser enseñados. No fueron sus prédicas en lo que los discípulos deseaban aprender de Jesús. En ningún momento vemos en la Biblia decir a los discípulos: Señor, enséñanos a predicar, Señor, enséñanos a sanar, Señor, enséñanos a reprender los vientos y los mares, Señor, enséñanos a multiplicar los panes. En ningún momento hay un registro de eso en la Biblia. Sin embargo, podemos ver que el deseo de los discípulos era: Señor Jesús, enséñanos a orar. Ellos realmente deseaban y anhelaban la vida de oración de Jesús. Imagínate eso, o sea, aquellos que estuvieron tan cercanos con Jesús, lo que anhelaban era su vida de oración. Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que los discípulos pidieron ser enseñados a orar porque ellos entendían que la vida pública y ministerio de Jesús era el resultado de su vida privada de oración y de intimidad con el Padre. Ellos podían ver a Jesús apartarse en cada momento. Ellos pudieron ver a Jesús a lo mejor subir al monte por la noche y bajar al amanecer. En la Biblia hay textos donde declara que Jesús pasó toda la noche orando y ellos pudieron escuchar a Jesús a lo mejor en muchas ocasiones también derramar su alma, en algunas ocasiones llorando delante del Padre, en otras ocasiones riendo. Pudieron ver y escuchar a Jesús
la intimidad y la comunión que tenía con el Padre, y eso era lo que ellos tanto anhelaban. En eso fue lo que ellos fueron inspirados. O sea, Jesús los inspiró tanto que el mayor anhelo de los discípulos era: Señor, enséñanos a orar. Esa era la clase deseada de la cual los discípulos querían ser enseñados. Y hay un texto en Juan, capítulo 17, 1, y que me gusta mucho, y dice: estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo, dijo. Y me gusta mucho este texto porque si te pones a pensar, es como que Jesús está hablando, dirigiéndose a las personas, y de repente Él levanta su mirada al cielo y comienza a orar. O sea, me gusta mucho porque Él podía pasar con facilidad de la predicación a la oración. Él no le hacía falta cerrar los ojos, sino que Él podía conectar con facilidad con el Padre. Lo hacía con los ojos abiertos. Y Lucas declara que Él constantemente se apartaba para orar. La oración no era algo más en la vida de Jesús. La oración era la parte medular central y el ADN de su vida. La oración no era la sal que se le echa en la carne, sino que era la carne misma en la vida de Jesús. Y Él en esto inspiró a sus discípulos, en la oración. Y esto era lo que tanto anhelaban aprender de Él sus discípulos. Y yo creo que en este tiempo el cuerpo de Cristo está siendo entrenado en diferentes áreas. Tenemos muchísimas herramientas y doy gracias a Dios por ello. Tenemos campamentos, talleres, tenemos libros, conferencias que nos enseñan a madurar en diferentes áreas. Pero en lo que concierne a la oración, yo creo que hay una carencia, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, como iglesia. Y por eso mi deseo con este mensaje es desafiarte, es animarte a que puedas practicar la oración. Hay una frase que me gusta mucho, que la he escuchado, y dice: un hombre no es más que su vida de oración. Y yo quiero animarte a que puedas practicar la oración. Y analizando la vida de oración de Jesús y la oración que Él enseñó a sus discípulos, como el Padre Nuestro, yo he podido rescatar 3 principios por los cuales Jesús oraba y por los cuales también nosotros necesitamos orar. Y te aseguro que hay más, pero yo sencillamente quiero enfocarme en estos 3. Él comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el primero de ellos para mí es comunión. Él tenía una comunión, una relación íntima, maravillosa con el Padre, y a eso es lo que les llama y les invita a sus discípulos. Es por eso que cuando en Mateo capítulo 6, después del Sermón del Monte, se acerca a sus discípulos y en esencia les dice: ¿veis a los fariseos cómo oran? Pues yo quiero que vosotros hagáis todo lo contrario. Los fariseos oran para ser vistos por los hombres. Ellos creen que por sus muchas intrincadas palabras van a ser escuchados. Sin embargo, decía Jesús: yo quiero que vosotros entréis a vuestro cuarto y, cerrada la puerta, primeramente se desconecten de todas las evaluaciones personales acerca de vosotros. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, decía, los va a recompensar en público. Y decía Jesús: este es el llamado. Yo quiero que construyan un lugar para tener intimidad con el Padre. Ya puede ser en tu cuarto, en tu habitación, en tu cocina, en tu salón, en tu coche, pero que puedas construir un lugar para tener comunión, para tener relación con el Padre, para tener un tiempo de adoración, de renovarte de su amor. Y es por eso que Jesús llamaba a esto, pero más allá del lugar físico, decía Él, porque Dios no solamente habita en los cielos, sino que también habita en tu espíritu. Más allá del lugar físico, quiero que puedas abrazar al Padre, que puedas tener un tiempo de adoración y de confianza y descansar en Él. Y es por eso que también Jesús decía: no se preocupen por las palabras que van a decir, simplemente es necesario que tengan la actitud correcta delante de Él. Él anhela escuchar el clamor más profundo. Él anhela escuchar palabras tan sencillas como: Padre, te necesito, Padre, ayúdame, que a escuchar palabras bonitas o las mejores oraciones del mundo. Y es por eso que Jesús nos llamaba y nos estaba invitando a tener comunión con el Padre. El segundo principio es dependencia. Y cuando hablo de dependencia, no me refiero a una dependencia de provisión. Obviamente, Dios no provee todas las cosas, pero yo me refiero a una dependencia de hacer la voluntad del Padre. Jesús tenía una necesidad de hacer la voluntad del Padre, tenía una necesidad de cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Y si nos ponemos a analizar la oración que enseña Jesús, después de santificado sea tu nombre, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y me encanta porque constantemente el deseo de Jesús era ese, hacer la voluntad de Dios. Tenía esa dependencia de cumplir el propósito de Dios. Y de hecho, mira,
Podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice, yendo un poco más adelante, está hablando de la oración que hizo en el Getsemaní. Dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús, aquí podemos ver que está muy angustiado. Si tú te miras todo el contexto, está muy angustiado, está preocupado, tiene temores y tiene mucho miedo de lo que le va a venir. O sea, él ya más o menos se imagina todo lo que le va a acontecer. Y entonces él está angustiado y comienza a orar y le dice, Señor, o sea, sobre todas las cosas, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero ponerte a reflexionar un poco en esta parte. Yo sé que nosotros como seres humanos muchas veces tenemos problemas, a veces tenemos problemas económicos, a lo mejor a veces no llegamos a alcanzar la cuota para pagar la cuota de la hipoteca, o tenemos temor de quedarnos sin trabajo, tenemos problemas familiares y tenemos muchas cosas que nos pueden sobrevenir. O sea, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y a veces nos centramos mucho en nuestros problemas, y es normal obviamente porque de alguna manera ocupan nuestra mente y comenzamos a afanarnos y a preocuparnos, pero la oración nos ayuda a centrarnos en lo que realmente vale. Y Jesús, te aseguro que no se estaba preocupando por problemas económicos, a lo mejor como tú y como yo, no se estaba preocupando por problemas familiares o por otros ciertos problemas. A él le iban a quitar la vida. Él estaba teniendo temor porque sabía la humillación que iba a pasar, más o menos se imaginaba todo lo que le iba a acontecer. Y él aún así, sabiendo todo eso, o sea, dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero animarte en este tiempo. Yo no sé por lo que estás viviendo, yo no sé lo que estás pasando en casa, con tu familia, en el trabajo, o a lo mejor ya te has quedado sin trabajo, no lo sé, pero que sobre todas las cosas, la oración te dé dependencia de Él y que podamos entender por qué estamos en esta tierra y que podamos sobre todas las cosas decirle, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Que nuestro deseo sea cumplir el propósito de Dios para el cual hemos sido creados en este lugar. Y la oración nos va a dar eso, la oración nos va a dar dependencia en Él. Número 3, autoridad a través de la oración. Cuando hablo de autoridad, obviamente esta es para usarla a favor de la intercesión. Intercesión no es más que simplemente intervenir a favor de alguna persona sobre alguna cosa. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos sobre esto. De hecho, podemos ver el ejemplo de Abraham cuando intercede sobre su sobrino Lot. Pero una de las historias, de mis historias favoritas que enfatizan este tema, está en Mateo capítulo 28 y es la historia en Mateo capítulo 8, y es la historia del centurión romano que se presenta ante Jesús y le dice, Jesús, mi criado está muy enfermo, él está postrado en cama y está muy mal. Y automáticamente Jesús tiene la reacción de decirle, pues bien, vamos a sanarle. Pero la respuesta del centurión es sorprendente. Le dice, mira, espera un momento, yo te explico cómo funciona en mi gobierno. Y comienza a decirle, mira, yo no soy digno de que entres en mi techo. Mira, no hace falta que vengas. En mi gobierno funciona así. Yo estoy al mando de personas y hay alguien que está sobre mí y hay alguien que está sobre la persona que está sobre mí. Y en mi gobierno funciona así: cuando un oficial al mando emite una palabra, automáticamente los que están por debajo deben darle cumplimiento y esta palabra debe realizarse. Si no sucede así, decía el centurión, cabeza rodarán. Si no sucede así, muchos se pueden quedar sin empleo. Y él le decía, yo entiendo esto como autoridad de gobierno y es así como funciona en mi gobierno. Y le dice a Jesús, y tú eres un rey y tienes un reino al mando. Por eso es que te digo que no hace falta que vengas y entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vaya frase. O sea, este centurión romano le está, en otras palabras, dando una lección de autoridad del reino a Jesús. Y obviamente podemos ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús no solamente se sorprendió, sino que quedó maravillado y dice que dijo, wow, no he visto tanta fe en todo Israel. ¿Cómo puede ser que un gentil como este soldado tenga una revelación tan profunda del reino, del gobierno del reino?
Y simplemente es eso, nuestras palabras, cuando soltamos las palabras liberan poder. Y dos, nuestras palabras también recorren distancia. Por eso es que al momento que Jesús emitió la palabra, este criado del centurión fue sano. Y yo por eso quiero animarte a que cuando tú estés en tu cuarto o en tu coche o en tu salón, cuando estés orando por alguien, intercediendo por alguien, ten por seguro que tus palabras causarán un impacto, tus palabras recorrerán kilómetros y llegarán a afectar a aquella persona, amigo o ser querido por la cual estás orando. Y esto es maravilloso, así que yo te animo a que puedas tomar de esa autoridad a través de la oración para usarla en favor de la intercesión por alguien. Yo creo que una de las causas por la que no solemos orar mucho o prestarle tanta importancia a la oración es porque sabemos que hay un mundo espiritual, pero no le prestamos la atención que realmente requiere o la magnitud que este mundo espiritual conlleva. De hecho, yo quiero decirte que todo lo que sucede en lo espiritual se manifiesta en lo natural. Y también al revés, todo lo que sucede en lo natural se manifiesta en lo espiritual. Pues todo lo que sucede en lo natural puede provocar algo en lo espiritual. Y quiero compartirte dos ejemplos muy claros para que podamos entender esto. Uno de ellos es Job. Todos conocemos la vida de Job. La vida de Job. Job era un hombre íntegro, era perfecto, dice la Biblia. Pero de repente Job comienza a perder su ganado, comienza a perder sus bienes, comienza a perder su familia, comienza a perder sus criados, de tal punto que llega a tener una enfermedad física. Tenía una especie de sarna, dice la Biblia. Y comenzó a perder, era un hombre muy rico y tenía mucho dinero y muchos bienes, y de repente lo perdió todo. Y no solamente lo perdió todo, sino que ahora también estaba ya tocando su vida físicamente y él estaba muy mal y venían sus amigos. Y todos conocemos la historia, que el momento que estaba pasando Job, el momento crítico que estaba pasando. Pero si te pones a pensar en la historia de Job, antes de que todo esto le ocurra, hay una conversación que sucede en lo espiritual. Y esto es muy importante para tomar atención, porque esta conversación se desata entre Dios y Satanás, y de repente se presenta Satanás ante Dios y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y es por eso que es muy importante lo espiritual, porque de lo espiritual se manifiesta a lo natural. Esa conversación desató todo lo que Job vivió, todo lo que Job experimentó. Y hay otro ejemplo también muy claro que quiero explicarte con Daniel, pero esto ya es en un sentido contrario, es de lo natural a lo espiritual. En el capítulo 10 de Daniel, dice que Daniel está orando y está ayunando y él va por su día 21. Y de repente en el día 21, escucha lo que dice: se le aparece un ángel y me dijo, dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Muy importante esto, dice: fueron oídas tus palabras. Daniel estaba orando y a causa de tus palabras, le dice el ángel, yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando de un príncipe del reino de las tinieblas. Y estuve luchando durante 21 días, decía el ángel, hasta que vino Miguel, uno de los principales príncipes del reino de Dios. Y entonces, se desató una gran batalla y finalmente pude llegar hasta ti en el día 21. Presta atención en esto, porque Daniel está orando y su oración provoca que Dios envíe un ángel. Dice que desde el primer día este ángel quería venir a Daniel, pero se le opuso el príncipe de Persia, que era del reino de las tinieblas, y se desató una gran batalla en el cielo. Para empezar, hay 3 cielos. El cielo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, dice la Biblia que los cielos contemplan, proclaman, pronuncian tu gloria. Y es el cielo en el cual vemos las estrellas, vemos las nubes. Pero hay un segundo cielo, y hay un segundo cielo donde se desata una batalla campal, y es donde se desata la batalla del mundo espiritual. Ahí es donde estaba luchando este ángel y viene Miguel y se desató una gran batalla. Y hay un tercer cielo donde está el trono y toda la gloria de Dios. Y yo quiero que preste atención en esto, porque es muy importante cómo la oración de Daniel
La oración de alguien que está aquí en la tierra, en un mundo natural, en el mundo natural nuestro, provoca que ocurra algo en el mundo espiritual. Provocó que Dios desee enviar a este ángel para llegar hasta Daniel. Así que quiero animarte con este entendimiento sobre el mundo espiritual, que podamos ser retados a practicar la oración, que podamos ser motivados a practicar la oración, porque la oración, a través de la oración, unimos el cielo con la tierra. Para concluir, recuerda que podemos aprender estos 3 principios de la oración: comunión, dependencia y autoridad. Y Jesús inspiró esto en sus discípulos. Jesús inspiró esta vida de oración en sus discípulos, y sus discípulos deseaban aprender esto de Jesús. Por eso fue que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Esa era su clase deseada. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte: ¿qué es lo que te están pidiendo las personas que están cerca de ti que les enseñe? ¿Qué es lo que ellos ven en ti que desean aprender? ¿Qué es lo que tus hijos desean aprender de papá? ¿Qué es lo que los hijos desean aprender de mamá? ¿O qué es lo que tú deseas aprender de tu esposo o esposa? Así que te animo a que puedas inspirar una vida de oración en aquellas personas que conviven cerca de ti. Y simplemente es eso. Toma la oración no como algo más en tu vida, sino como la parte central de tu vida. Así que Dios te bendiga y espero verte muy pronto, si Dios lo permite. Te quiero mucho, familia.